voy llevando la jangada río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy llevando esta canción. Es el sueño de la vida y del trabajo. Se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro fabulosa, lámpara agua, me devora la pasión de navegar. Jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Contando historias. Seguimos con este tema apasionante, por lo curioso, que son las especias que han movido la economía en la antigüedad. Hoy parecen algo que están allí, en un rincón de la cocina. Sin embargo, reiteramos, han movido la economía y han abierto el globo a su circunvalación. Las especias originalmente tratan acerca de las semillas, los frutos o la cáscara de ciertas especias o de especies vegetales. Pero después también se amplió este término a otros productos también de origen vegetal. Aportaron todos los continentes sus especias. Europa tenía lo suyo, pero las más cotizadas por su valor han sido las de las Indias. Las Indias, después del descubrimiento colombino, llamadas orientales, pues las Indias occidentales, o sea, lo que es América, también aportó lo suyo
a la Europa tras las oleadas de los llamados conquistadores. Después, mucho después, vino el café, los cafés, la distribución del café, el chocolate de los aztecas también hizo su aporte. Los chiles o los pimientos de los Andes aportaron lo suyo desde nuestro continente. Pero vamos a ver un poco cómo fue este devenir histórico que en la escuela lo veíamos como la era de los descubrimientos y cómo hizo esta doña Pimienta para abrir las puertas del globo. Vamos a compartir con ustedes la lectura para imaginarnos lo que era un viaje desde la gran Alejandría, después de Roma, la ciudad más opulenta del mundo romano, donde devaneó y perdió su compostura el César, su sobrino, tras él, ante la deslumbrante Cleopatra. Alejandría, la ciudad puerto que tenía su faro en la isla del Faro, la gran biblioteca refundada recientemente y principalmente su gran actividad comercial que venía desde ese río Nilo, nacido allá en la Victoria, que viene desembocando hacia el Mare Nostrum. Y de allí salía una embarcación impensable actualmente que cargaba ya en esa antigüedad 500 toneladas, 60 metros de largo, 40 de ancho, 14 de altura y profundidad. Eran las medidas de las llamadas honorarias, que eran esas grandes embarcaciones que salían en viajes monumentales, fabulosos, en busca de las especias allá en el Imperio Romano. Hoy, con los canales que abrieron las puertas del planeta, toda esta comercialización es fluida. Pero en ese entonces no estaba el canal de Suez, que fue construido allá por 1864-68, que abrió el paso entre el Mediterráneo, el Mar Rojo y de allí hacia la India. Y por el occidente estaban las columnas de Hércules que cerraban el Mediterráneo hacia el mar incógnito del Atlántico, donde tras esas columnas de Hércules, que supuestamente, decía la mitología, el gran Hércules había plantado allí, entre la Hispania y el África,
o en 2 promontorios de España. No se sabe bien dónde estaba ubicada una, supuestamente sería en Gibraltar, y la otra en algún monte cercano, las llamadas columnas de Hércules, tras lo cual no había nada. El plus ultra, el no plus ultra, nec plus ultra, más allá no hay nada. Cerraban el paso del Mediterráneo hacia el Atlántico y no se sabía por parte de Europa que más allá había un continente. Tuvo que pasar una cantidad de siglos para que recién Cristóforos Columbus abriera esa ruta hacia las especias. Pero ya vamos a ver con el devenir de esta hermosa obra titulada Especias, una historia de descubrimiento, codicia y lujo, del escritor italiano Francesco Antinucci. Vamos a dar un poquito lectura al prólogo porque realmente nos presenta de una manera maravillosa este tema que es, reiteramos, fabuloso, maravilloso y nos retrotraerá a esas enseñanzas primarias. Desde la escuela primaria nos enseñan que hay una edad de los descubrimientos, una época en que el hombre, movido por un deseo insaciable de saber y de descubrir, se aventura en la esfera terrestre pasando por esa única salida de la cuenca cerrada y segura del Mediterráneo, no al azar, bien demarcada por una angostura de solo 14 kilómetros. Ahí veíamos, 14 kilómetros de ancho, nada más tiene el peñón de Gibraltar. El paso de Gibraltar, que fue por milenios el confín más allá del cual no se podía ir, nec plus ultra. Allí había encima esculpido un Hércules. Está claro que los que lo hacían, los aspirantes a descubridores, debían ser muy valientes. Se habla de ellos como de una especie de héroes del mar, cuyas hazañas son justamente los famosos descubrimientos. Solo mucho después, a la edad de los descubrimientos, se nos enseña, más o menos tímidamente, a otro fenómeno contemporáneo a ello, denominado mercantilismo. Así se comienza a comprender que detrás de el heroísmo de los navegantes y descubridores hay alguna otra cosa, un potente mecanismo económico, que el aventurarse en el mar hacia lo desconocido era en realidad unirse a lugares lejanos, pero bien precisos, donde era posible adquirir mercancías particulares que de regreso a la patria les habrían rendido una ganancia considerable. Si se terminaba descubriendo algo nuevo, era por azar o por error. Lo que no se nos enseña en la escuela es la dimensión del fenómeno de que se trataba. Esto es, una actividad económica capaz de generar una porción sustancial de lo que hoy se denomina Producto Bruto Interno de un país, y que por lo tanto contribuía de manera decisiva a hacer posible o imposible los sucesos de lo que la historia sí se ocupa. Si el rey X pelea con el rey Y, ¿cómo se financia esa guerra? Y su éxito no dependerá de quién, cuánto y cómo financia esa costosísima actividad. Del mismo modo, no se esclarece bien cuáles eran estas mercancías que generaban una ganancia tal que justificaba una actividad de altísimo riesgo, no solo económico, sino también de vida, y sobre todo porque tales mercancías gozaban de estatus. Quizás por qué se habría pensado que debía tratarse de mercancías particularmente útiles, pero también difíciles de encontrar o buscar. En suma, algo como nuestro petróleo actual.
algo como nuestro petróleo actual. Por eso uno se sorprende cuando se da cuenta de que la mayor parte de esos productos llamados especias, sobre todo los principales, los más comercializados, no sirven absolutamente para nada. Por mucho tiempo, decenas de siglos, el producto más transportado de lo que hoy llamaríamos de alto valor agregado fue la pimienta. La pimienta, una especie que no tiene ningún valor nutritivo, ni curativo, ni conservante, ni sirve para ninguna otra función. Lo mismo vale para todas las otras especias que acompañaban el cargamento de pimienta. Y entonces se pregunta el autor, ¿cómo es posible que estos productos hayan movido la economía del mundo? Y como veremos, de todos los mundos, antiguo, medieval y moderno, y en consecuencia determina en gran parte de su historia, es decir, en el fondo. ¿Por qué el hombre desea tanto? ¿Por qué el hombre desea tanto? Más bien, por sobre todas las cosas, productos que le son totalmente inútiles. ¿Por qué el hombre desea tanto productos que le son totalmente inútiles? Dice el autor Francesco Antinucci. Porque en realidad, se contesta, adquieren una función incluso más importante que la de los productos útiles. Si los útiles sirven para mantenerlo vivo, más o menos cómodamente, estos, los inútiles, sirven en cambio para representarlo. Para representarlo. La representación es la imagen que alguien, algunos, una sociedad, se crean de sí mismo o de sí mismos, o una sociedad de sí misma. Es esa representación imaginaria que no necesariamente condice con la realidad. Entonces, los productos inútiles, sirven en cambio para representarlo, para proyectar en el mundo una cierta imagen de sí. Una imagen, desde ya, evidentemente muy deseable, la de un hombre rico que puede permitirse cosas que solo pocos pueden y por lo tanto se encuentra en el vértice de la escala social. Repitamos esto porque realmente es de un valor no solo literario, sino hasta filosófico. Dice que los productos inútiles sirven en cambio para representarlo al hombre, para proyectar en el mundo una cierta imagen de sí, una imagen indudablemente muy deseable, la de un hombre rico que puede permitirse cosas que solo pocos pueden y por lo tanto se encuentra en el vértice de la escala social. Estas mercancías son el instrumento de la representación dentro de un sistema comúnmente llamado lujo. Y en esto la cocina interviene, como vemos, desde tiempos inmemoriales. Dice que hay diferentes motivaciones para privilegiar este aspecto. Primero, su importancia, la mercancía más buscada y más importada durante casi 2000 años fueron las especies, esto es, los productos comestibles. Pero las especias no pueden mostrar u ofrecer, no se le puede dar al comensal una cucharada de pimienta o una cucharada de canela, una rama de canela para comer, sino que oportunamente solo se utilizarán en una preparación culinaria que las haga aceptables
palatable al paladar. Esto lleva a la elaboración de un sistema de la cocina dentro del cual se utilicen. Este sistema es eso mismo, sea al utilizar materiales similares costosos, sea al elaborar y presentar las preparaciones a través del llamado banquete, un vehículo primario de la representación, un sistema muy elaborado que no se corresponde con otros ámbitos donde está también presente las mercancías de lujo, como por ejemplo el sistema de la moda, motivo que lo hace digno de un sistema independiente en su función. Primero, vamos a analizar el comercio de las especies en cada una de sus épocas y después aportaremos algunas noticias acerca de cómo fueron utilizadas en la antigüedad. Y en tiempos no muy remotos, reitero, 300, 400 años en la historia, no son nada. Pero ahora vamos a adentrarnos en ese viaje imaginario que fue real, de esa gran nave que cargaba 500 toneladas y salía desde el magnífico puerto de Alejandría rumbo a la India. Y nos vamos a encontrar con los elementos celestes que orientaban ese viaje. De allí viene, ustedes recordarán que cuando hace calor hablamos que hay una canícula. Pues bien, el término canícula viene de que la estrella saliente que indicaba el momento de la partida de esta gran nave era la constelación donde estaba el Can Mayor, que era la época de mayor calor. De allí que el perro, el can de esa constelación, da el nombre al viento caluroso de la canícula. Y ese viento que llevaba el nombre de aquel primer griego que llegó hasta las Indias y descubrió las pimientas, llevaba esa gran nave en un largo viaje y para volver debía esperar entre diciembre y enero al viento monzón que la traía de vuelta hacia el Egipto, cargado con las riquezas de las especies, más otros elementos que venían del lejano oriente. Los vientos, las estrellas eran los significantes para la salida y la vuelta de esa gran travesía marítima. Vamos a dar lectura a esta aventura de adentrarse por el Mediterráneo hasta el Mar Rojo, hasta el Índico, para llegar a las especias. Tratemos de imaginarnos de que la magia de la lectura nos recree esta magnífica travesía. Dice el autor: el viaje a la India, de Alejandría a Musiris. El viaje hacia la India a bordo de la gran nave llamada Oneraria comienza en Egipto, en Alejandría, la segunda ciudad más importante después de Roma en grandeza y riqueza.
la puerta que pone en comunicación el norte con el sur, el oeste con el este, el Imperio Romano con el resto del mundo. Allí fue donde se sepultó a Alejandro Magno. Aún no se encuentra su tumba. Donde se encuentran el museo y la biblioteca, donde vivió irremediablemente hechizado César y después de él su sobrino Marco Antonio. Pero sobre todo es en Alejandría donde se organizan los grandes tráficos comerciales al interior del Imperio Romano, el transporte del grano egipcio a Roma, y al exterior, de los cuales quizá el más importante es precisamente el tráfico con la India. La mercancía, de hecho, debe llegar al Mediterráneo y de allí todo a Roma. A través de Alejandría las mercancías procedentes del lejano Oriente y siempre muy codiciadas por los ricos en Occidente, sobre todo la pimienta, pero también el marfil y el nardo, procedentes del lejano Oriente. Una valiosa esencia aromática, el nardo, pueden llevarse y distribuirse en todo el Mediterráneo viajando casi solo sobre el agua. Viajando casi solamente por agua, el modo más seguro, más veloz y menos costoso de la época. En Alejandría está el puerto más grande e importante del Mediterráneo, con su inconmensurable faro emplazado sobre la isla de Faro, una de las maravillas del mundo antiguo. Y la ciudad también está cerca de la única vía marítima que en aquellos tiempos permite la conexión con el mundo oriental, el Mar Rojo. Reiteramos, está cerca Alejandría de la única vía que permite la conexión entre el mundo oriental con el occidental, el Mar Rojo, que desemboca directamente en el Mar Arábigo y en el Océano Índico. Aunque no existe todavía el Canal de Suez, Alejandría tiene a su lado otra línea de agua que puede desempeñar la misma función, el río Nilo, que para fines de la navegación es como un mar. La red de rutas terrestres romanas es espléndida. La red de rutas romanas, como la Inca, es espléndida. Después vamos a tratar este tema apasionante también. Y así será hasta la época romana. Pero la red de rutas solo sirve a las comunicaciones y a las personas, sobre todo para desplazar esas importantísimas muchedumbres llamadas ejércitos. El comercio, en general, venía por las caravanas de camellos y dromedarios y de allí todo por agua. Seguiremos con esta apasionante historia y este viaje maravilloso en nuestras Contando Historias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
pretendo ser tu dueña. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.